continuamos con la siguiente sesión del simposio. Perfecto, Jorge. No sé si por la operativa de sesión que tenemos, no sé si David o Gonzalo, David va a venir con su equipo de 3 grandes expertos en data, en data aplicada además a un caso real que están ahora mismo trabajando sobre temas de pagos en finanzas, en EY, en la consultora y auditora EY, en la Big Four. No sé si David o incluso Gonzalo estáis conectados. Si estáis conectados, por favor, levantad el micro porque no os veo en el listado. Sí, Joaquín, yo estoy por aquí. Buenas. Miguel, Soy Miguel, sí. Hola, Miguel, bienvenido. Gonzalo Pues y Dino se conectarán ahora. Les voy perfecto, dando un aviso, ¿vale? pues genial. Pues si quieres, además como habitual de la casa que eres y profesor de los más queridos, ¿no? Aquí en el Instituto de Estudios Bursátiles, pues si quieres te dejo a ti que introduzcas. Hoy, corrige tú, Miguel, pero vamos, la idea es trabajar sobre casos reales y experiencias prácticas, un tema que es la analítica de datos en entornos financieros y bueno, y también lo relacionaremos con todo el tema de Big Data, con medios de pago, algoritmos, etcétera. Y bueno, y para eso están con nosotros 3 personas del área de Data y Analytics de EY, de la consultora antigua Ernst & Young. El primero de nuestros ponentes es Miguel Utrilla, que además es profesor del IEB desde hace tiempo y nos consta que además muy querido por parte de los alumnos tanto de grado como de posgrado. Pues sin más, Miguel, si quieres, tienes la palabra. Recordaros a todos que la operativa de la sesión es básicamente que mantengamos cámaras y micros cerrados para que no quitemos el protagonismo a la presentación que tiene ahora mismo en pantalla Miguel y que a lo largo de los próximos 45 minutos puedan dar un poco su sesión. Si alguien tiene alguna duda, que la deje por escrito en el chat y a partir de menos cuarto, menos 10, cuando vayan terminando sus exposiciones, pues Miguel hará lectura a los correspondientes expertos que van a pasar por aquí, los 4. La verdad es que son miembros tenemos la suerte, ¿no?, de tenerlos dentro del IEB dando formación y esperamos cada vez, la verdad, ir colaborando más, ¿no? Nuestra relación con una Big Four como es del nivel de EY, pues es una suerte para nosotros, no solo para nosotros como institución, sino también para nosotros como servicio al alumno, ¿no? Los alumnos al final pues se forman en entornos reales y de paso, pues tienen esas experiencias y esas oportunidades profesionales. Pues sin más, Miguel, te dejo la palabra. Yo, atendiendo un poco a la operativa que estoy diciendo, silencio mi micro. Si tenéis alguna duda o lo que sea, me avisáis o si hay problemas de conexión. Gracias, Miguel. Gracias Joaquín por la introducción y por las palabras, ¿no?, tan cariñosas. Pues sí, efectivamente, por nuestra parte estamos conectados, pues tanto Gonzalo como Dina y como yo mismo, Miguel. Los 3 trabajamos en el área de EY, estamos especializados en consultoría tecnológica y en concreto trabajamos de forma muy intensiva con el uso del dato en el sector financiero, ¿no? La idea de esta ponencia es daros una breve repaso, como os ha comentado Joaquín, desde un barrido del sector de los pagos, dónde se están trabajando y cómo nos estamos moviendo. Luego pivotaremos hacia el uso de los algoritmos, de la inteligencia artificial y cómo se está gestionando todo ese ecosistema alrededor de la explotación y el uso inteligente del dato. Y por último terminará Gonzalo haciendo un repaso de cómo esas tecnologías están evolucionando, ¿no?, más a nivel ya en el mundo de las plataformas. Así que si os parece, entramos ya directamente en el detalle, ¿no? Gonzalo, ¿quieres comentar algo no sé si tenemos ya a Gonzalo aquí conectado? Sí, estoy aquí, ¿me oís? Vale, Hola, sí. ¿Quieres dar buenas tardes en España, buenos días. Simplemente decidme alguien si me oís bien. Miguel, ¿me oís bien? Te oímos, sí. Fenomenal. Escucha perfecto. Estoy en casa y a veces el ancho de banda no es el mejor debido. No mucho más que añadir a lo que ha comentado Miguel. Los 3 trabajamos en EY, estamos dentro del mundo financiero en una unidad específica de analítica y datos. De hecho, el nombre es Data and Analytics.
y estamos acostumbrados a trabajar con entidades tanto aseguradoras como bancarias, fundamentalmente, en ayudarles a extraer el valor de esos datos, ayudarles a adoptar nuevas tecnologías, a adoptar nuevos paradigmas de computación y de trabajo que les ayuden a realmente obtener las eficiencias que esperan. La agenda ya la ha comentado Miguel, vamos a tratar tres diferentes topics, así que simplemente cualquier pregunta que tengáis, bienvenida es. Ponedla por el chat, las contestamos al final o si queréis interrumpirnos, sentidos libres. Si hay alguna más. Hagámoslo al final en el chat para que sea ordenado, expláyense adelante y al final moderamos. Estupendo. Gracias. Pues venga, sin más dilación, vamos adelante. Venga, estupendo. Pues fijaros, queríamos comenzar la charla hablando un poco del mundo de los pagos, ¿no? De cómo la industria de los pagos está presente o está capilarizando todas las industrias, está presente en la cadena de valor de muchos productos, tanto foco retail como en el foco directamente de las empresas, ¿no? Y dentro de esa capilaridad, pues le están afectando una serie de fuerzas. Yo pongo varios ejemplos de cómo el mundo está cambiando alrededor del pago. Suelo hablar del caso de Amazon. No sé si conocéis el caso de Amazon, que ahora está haciendo la migración, por así decirlo, el cambio del mundo online al físico y ahora está abriendo supermercados en los que tú entras al supermercado, depositas el móvil en el torno, te identificas como cliente de Amazon y a partir de entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú vas cogiendo los productos de la estantería y automáticamente por sistemas de computer vision detectan cuáles son los productos que tú estás cogiendo, que introduces en el carro y no tienes que pasar por ningún cajero. Tú directamente con el carro sales directamente a tu coche y en el momento en el que sales de la tienda ya te han cargado el importe de los productos y ya tienes el ticket de compra directamente en tu correo electrónico, ¿no? Entonces, se está yendo a un modelo por el cual los pagos están perfectamente integrados. O tenéis también el ejemplo de Uber, ¿no? El ejemplo de Uber, cogemos un trayecto y automáticamente vamos del punto A al punto B y no es necesario en muchos casos autorizar el pago con la tarjeta. Directamente ya sabemos el importe con antelación y eso es lo que nos entra directamente esto es lo que nos cobran, ¿no? Por el servicio. Cada vez vamos a ese mundo en el que la experiencia del pago está más integrada, ¿vale? Tenemos lo que llamamos esas innovaciones de tanto en la demanda de los consumidores, en la que no quiere las fricciones asociadas con un pago, quiere que para ellos todo sea más sencillo y además la experiencia a la hora de utilizarlo sea más integrada en el producto. Amazon no quiere que pierdas tiempo en introducir los datos de la tarjeta, en autorizar del pago. Quiere que tu experiencia de compra sea la mejor posible, ¿no? En ese sentido, estamos viendo que esas innovaciones en la experiencia son un gran driver de la transformación del mundo de los pagos. También estamos viendo ejemplos del mundo regulatorio. Ya sabéis que tenemos en todo el mundo diferentes regulaciones de acceso abierto a los datos de clientes, ¿no? Iniciativas como Open Banking o PSD2 aquí en España lo que transforman es el modelo y dicen que los datos ya no son del banco, los datos son del cliente y el banco tiene que disponibilizarlos. Aquí estaréis viendo figuras de agregadores, ¿no? Tú tienes una app que lo que hace es que se conecta a tus diferentes bancos y te da tu posición global en las diferentes entidades, sin necesidad de que ellas hablen entre sí, ¿no? Em, Tenemos también fuerzas que nos están llevando a la inmediatez en el mundo de los pagos. Hace 10 años, la inmediatez de los pagos en tiempo real o casi tiempo real, pues era una aspiracional y poco a poco se va convirtiendo en la norma. En las redes de pagos nacionales cada vez está más implantado en los diferentes países, pues hay países como en Estados Unidos que está costando un poquito más, pero la realidad es que están surgiendo otros players no bancarios que están dando respuesta a esto, ¿no? Pues tenemos, pues por ejemplo, los PayPal o los Venmo que se introducen en este mercado dando respuesta a servicios y a necesidades que el cliente demanda, pero que las entidades no han sabido dar respuesta a tiempo o no han podido hacerlo, ¿no?
Luego hay un sector muy importante, hay una fuerza muy importante en el uso de blockchain, ¿no? Entiendo que la gran mayoría de los presentes estáis familiarizados pues, con las criptodivisas, con Bitcoin y similares, ¿no? El caso de uso inicial de blockchain, el motivo por el que en 2009 se publicó el paper de Satoshi Nakamoto, que fue lo que le dio publicidad al mundo Bitcoin, precisamente fue el dar respuesta a un servicio más transparente, más flexible, más inmediato de los pagos internacionales, ¿no? A partir de entonces, yo creo que el mundo blockchain ha evolucionado hacia lo que llamamos los smart contracts, en las que básicamente es lo que llaman, por simplificarlo mucho, dinero programable, ¿no? En base a cosas que pueden suceder, se lanzan pagos, ¿no? El tema blockchain está cogiendo más penetración, aunque muy incipiente todavía, en, en sectores, pues, por ejemplo, como la gestión de la cadena de suministro, donde hay muchos actores presentes y es complicado poner a todos los intereses de todos los agentes de acuerdo sin la necesidad de un regulador o de un intermediario, ¿no? Y luego también, como séptimo punto, destacamos el uso de analytics, ¿no? Los datos transaccionales son uno de los datos que tienen más valor para los bancos y aquí quería poneros el ejemplo de un proyecto, ¿no?, que hicimos recientemente aquí en Iguay con una entidad financiera en España. Llegamos a analizar los datos de más de 2 millones de clientes durante los últimos 2 años, ¿no? O sea, fijaros que analizamos 42 millones, ¿no?, de registros, ¿no? Hacíamos una foto al mes de cada uno de esos 2 millones de clientes y sobre esos clientes lo que hacíamos era analizar características, cuánto se han gastado en viajes, cuántos gastos han hecho en un TPV virtual, cuánto se han gastado en plataformas tipo Globo, Netflix, Amazon, estos, ¿no?, de nuevas plataformas, ¿no?, que están surgiendo en Internet. Y a partir de ahí sacábamos comportamientos de los clientes. Y empezábamos a ver, pues, los clientes, aquellos que solo tienen su tarjeta o su cuenta en el banco, pues para aparcar el dinero y no la utilizan. Y luego teníamos los comportamientos de los clientes que siempre financian, ¿no? Que quieren llevar todo al crédito, el compra ahora y paga más tarde. Teníamos los clientes que solo lo usan a débito, ¿no? Pero poco a poco íbamos descubriendo pues comportamientos más curiosos, ¿no? Llegamos a levantar segmentos como, hablaba hace poco del segmento que llamamos el tío Gilito, ¿no? No sé si alguno veíais estos dibujos animados, pero era un segmento de clientes que simplemente accedía a su banca privada a su banca online entre una y dos veces al día simplemente para ver el saldo que tenían, pero no operaban con la tarjeta, ¿no? O teníamos clientes que tenían una tarjeta por el seguro del coche y solo la utilizaban para los servicios asociados a su renting. Y decís, hombre, ¿para qué nos interesaba todo esto? No nos interesaba tanto ver los segmentos que había, que ganas mucho conocimiento. Lo que nos interesaba ver era como el ciclo de vida del cliente, cómo iba saltando de un segmento a otro. ¿Y por qué queríamos ver el salto? Porque al final nos interesaba ver, con el uso de analítica, qué había provocado ese salto y cómo podíamos forzar esos saltos o adelantar esos saltos para que los clientes se movieran a segmentos de mayor valor añadido para la entidad, ¿no? Entonces, desde analizando y estudiando todo ese clientes, éramos capaces de identificar a los focos potenciales de clientes sobre los que hacer ciertas campañas y eso aumentaba la rentabilidad de estos clientes para la entidad, ¿no? Luego, moviéndonos al siguiente punto, al punto número 8, hay un punto muy interesante acerca de los pagos B2C y B2B. Cuando hablamos de pagos, es muy interesante hablar del mundo retail, hablar de particulares y de esa innovación en el frontend. Y uno de los grandes descuidados en los pagos tradicionalmente había sido el mundo de las empresas. El mundo de las empresas estaba dominado por tecnologías o por procesos muy legacy, muy anticuados, que, que tenían mucho camino, mucho potencial de ser optimizados. Y aquí, como comentaba Joaquín, pues bueno, aquí nosotros estamos colaborando con un cliente que creo que iréis conociendo, que
en América está teniendo mucha presencia, que se llama Pagonext, ¿no? Pagonext es una entidad que ha creado el Grupo Santander que pretende ser el líder global en el mundo de los pagos y se ha establecido como una empresa aparte con mentalidad de fintech. Es una fintech con el respaldo de un gran grupo bancario como es el Grupo Santander y lo que pretende es revolucionar el mundo de los pagos. Creo que en América lo conocéis más por la parte de GetNet y todos los servicios de tarjetas, ¿no? En México, por ejemplo, creo que conocéis Elavon, ¿no? Pues Elavon fue adquirido por GetNet y a partir de ahí ha ido creciendo y está ofreciendo servicios de adquiriencia a los comercios para tener servicios de mayor valor añadido, ¿no? Pero también se está aprovechando a cómo puede tener mayor transaccionalidad, cómo un cliente de Santander en México puede sentir que no es solo cliente de Santander México, sino que es un cliente de Santander como grupo a nivel global. Y vemos que estas plataformas, esta tendencia que ha ido lanzando el Santander, pues hay otros bancos tipo HSBC que tienen presencia más global que también la están siguiendo, ¿no? Estamos viendo esa tendencia en el uso de plataformas globales que permitan optimizar los costes tecnológicos. Y ya por último, no me quiero comer demasiado el tiempo que iba a hablar Dina de la parte de inteligencia artificial. Sí que estamos viendo mucha presión por la parte de la gestión del fraude y la seguridad. Aquí destacar pues, normativas como las de prevención de blanqueo de capitales, en el que el uso de la analítica también es muy potente. ¿Vale? Para la detección del fraude ya no vamos a cosas tan sencillas como se hacen retiradas de efectivos superiores a tal cantidad o tenemos operativas con países con los que no debería realizar transacciones, ¿no? Ya se están aplicando técnicas de algoritmia avanzada para detectar comportamientos anómalos que de otra forma no sería posible detectar, ¿no? Y luego, por supuesto, el último punto, está claro, ¿no? La presencia de las fintechs y las big techs está afectando a la cadena de valor de los bancos en todas y cada una de sus verticales y productos, ¿no? Desde la experiencia de usuario, desde lo que os comentaba de los agregadores de cuentas, posibilidades de financiación. Y la realidad es que yo creo que aquí hay mucho camino por recorrer porque tanto las fintechs como las big techs no están jugando con las mismas reglas, no tienen el mismo peso regulatorio que están teniendo que están teniendo las entidades bancarias y en ese sentido creo que tienen una ventaja competitiva que les está permitiendo instalarse, ¿no? Un ejemplo muy claro es TransferWise. TransferWise supo aprovechar un nicho de mercado en las transferencias entre particulares, supo establecer su servicio antes que ningún otro banco y cuando entidades como por ejemplo Santander han intentado hacer un producto similar con pago FX, se han encontrado con que el mercado ya estaba copado por un servicio que se estaba dando bien y no han podido competir, ¿no? Porque ya estaban los players establecidos. Entonces, este componente tecnológico del uso de los datos en un entorno cambiante va a ser muy relevante y será una constante, ¿no? en los próximos años. Dicho esto, si te parece, Dina, te doy paso, comentas la parte del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo la inteligencia artificial tiene que ser confiable. Exacto. Si quieres, primero voy a hacer una introducción, ¿vale? Luego ponemos el material de apoyo. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Dina Alfaro y soy Senior Manager de Data Analytics del área en que trabajo junto con Miguel y con Gonzalo. Quiero iniciar esta intervención comentando un estudio realizado por EY, ¿vale? Es una encuesta global donde 300 Chief Executive Officers de 2.000 compañías de la lista Forbes comentaron sus expectativas o sus perspectivas sobre el ADN de la empresa del futuro. Uno de los puntos que a mí particularmente me llamaron más la atención fue lo relacionado con un concepto que se llama abismo de los datos, ¿vale? De los directores ejecutivos indicaban que tenían brechas significativas en la capacidad en la que las organizaciones generan el valor a partir de los datos, ¿vale? Unos porcentajes muy concretos. El 51% de los encuestados afirmaban tener la capacidad de entregar a tiempo determinados insights relevantes generados a partir de un análisis de datos. Menos, o sea, un 41%, señalaban que pueden combinar de manera eficaz datos provenientes tanto de máquinas como de humanos
y que sean estos datos útiles para la toma de decisiones. La brecha más pronunciada, o el abismo que vimos aquí, se encuentra relacionado con los datos y la confianza, algo parecido a lo que ha comentado Miguel anteriormente. El 34% de los directores ejecutivos dice que los clientes les confían los datos, o sea, pasamos a otro tipo de visión, ¿no? Que los datos son del cliente, no son de la organización. Por lo tanto, hay que determinar una estrategia en base a eso. Este abismo de datos se interpone en muchas prioridades que puede tener una organización, como por ejemplo la reinvención de su modelo de negocio, tener una visibilidad sobre la cadena de suministro, como comentaba que ahora se están implementando nuevos procesos como en temas de blockchain, con lo que comentaba Miguel anteriormente, o nuevas propuestas para los clientes, para lograr mayor fidelización hacia los clientes, ¿vale? Entonces, todo esto no sorprende el hecho de que la inteligencia artificial y la ciencia de datos aparezca como uno de los, en esta encuesta, como uno de los 3 áreas principales en las que requieren atención, sobre todo de los directivos. Porque aquí sí que quiero hacer un inciso. Técnicamente, creo que en muchas organizaciones, por lo menos lo que estamos viendo por parte de nuestros clientes aquí en España, es cierto que se están preocupando mucho por la parte de los equipos, la parte técnica, de desarrollar algoritmos con muy buen talento, que ese también ya comentaremos más adelante, captando a los mejores, pero también es necesario no solo que la parte técnica esté totalmente preparado, sino también el apoyo de los boards, de los comités, de los directivos, de los ejecutivos, de las personas que tienen una visión un poco más global de hacia dónde quiere ir la organización, ¿vale? Uno de los puntos a tener en cuenta en este desarrollo de la inteligencia artificial y la parte de data science dentro de una organización es la construcción de los algoritmos, ¿vale? Y que para nosotros la construcción de los algoritmos tiene que estar centrado en las personas tanto que desarrollan, que gestionan y que luego tendrán que hacer una revisión o un mantenimiento, y que estos algoritmos sean éticos. Para eso nosotros pues llamamos o tenemos un framework en el que, si quieres, Miguel, puedes proyectar esa slide, por favor. Que para construir todo eso nosotros decimos que es un Trusted IA, es decir, un Trusted IA, que es un marco de trabajo que incluyen controles y en cada parte desde la definición hasta la implementación de un modelo, lo que permitiría pues, gestionar mejor el riesgo de estas iniciativas, ¿vale? ¿Qué abarca? O sea, son los 5 principales, tienen 5 atributos o 5 principios en los que vemos, por ejemplo, que deberíamos tender a no tener sesgos en las iniciativas o en los algoritmos. Estos sesgos pueden ser provocados tanto por el equipo de desarrollo, por los datos en sí o por los métodos de entrenamiento, ¿vale? Y todo eso se tiene que tener en cuenta considerando el impacto de este algoritmo pues, en los participantes y también en la sociedad, tener un impacto positivo. Luego, por otra parte, tenemos otro principio que es el de rendimiento, pues que los resultados tienen que estar alineados con las expectativas de los participantes, ¿vale? El rendimiento tiene que ser el óptimo. Luego tenemos el de la transparencia, que no es nada más que si se deben ejecutar teniendo en cuenta siempre al usuario final, es decir, una interacción que tenga el usuario tanto con un sistema de inteligencia artificial debe ser totalmente transparente, deben saber que están interactuando con un algoritmo, ¿vale? Es lo que se defiende, por lo menos estos principios que estamos mencionando están contemplados dentro de una regulación que nosotros ya en Europa ya tenemos un draft y ya estamos trabajando en ello, que están muy alineados con muchos países y por lo tanto a nivel europeo es básicamente los principios por los que se rigen en todas las iniciativas o deberían regirse de aquí a un futuro, ¿vale? El tema de la explicabilidad, o sea, es un algoritmo que debe ser explicable tanto por la parte de documentación como para saber exactamente cuáles son los inputs y poder dar esa documentación o ese contenido estar accesible tanto para un operador humano para que lo cuestione, revise o tenga un mantenimiento, como comentaba anteriormente, porque es algo que está vivo. Por lo tanto, tiene que ir ajustándose también y calibrándose a medida que se requiere, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la resiliencia, que no es nada más que tiene que estar todo este desarrollo tiene que estar en un entorno o en un marco donde esté debidamente securizada, ¿vale? Para evitar accesos no autorizados, una corrupción en los datos o ataques, porque esto no deja de ser también un sistema que va a estar enmarcado dentro de una infraestructura. ¿Vale? Con todo esto queremos hacer
especial hincapié en que los ejecutivos y los directivos en organizaciones deben comprender o deben tener muy claro cuáles son los puntos en los que tienen que comprender acerca de la IA o de la inteligencia artificial. Tienen que comprender cómo están siendo aplicadas las tecnologías de este tipo dentro de la organización y fuera de ella. Para eso, pues, una buena práctica que nosotros hemos identificado es que existen cursos específicos para este colectivo que no necesariamente tienen que entrar en temas técnicos, sino saber cuáles son las implicaciones, cuáles son el impacto, tanto dentro de la organización como fuera de ella. Luego se tiene que asegurar que dentro de la organización tengan estructuras establecidas para gestionar los temas éticos, los posibles riesgos técnicos dentro de la creación de modelos y que eso está debidamente cubierto dentro de la organización. En nuestro caso, pues ya va a ser un must, es necesario, porque ya con la regulación pues ya llegan criterios mucho más específicos sobre este tema. ¿Vale? También deben ser conscientes de, por ejemplo, los nuevos frameworks de trabajo o las políticas, la legislación, tal y como he comentado, para que exista un equilibrio adecuado entre una transparencia algorítmica y una responsabilidad por parte de la organización. ¿Vale? Un framework de trabajo pues, podría ser el que he comentado anteriormente, donde todos estos puntos luego se derivan en controles y luego se derivan en tareas. Entonces, todo ello pues, está alineado y de cierta forma tenemos como un check de todas las cosas que estamos haciendo y si no cumplimos con algo, pues nos centramos ahí en un plan de acción para poder derivar luego en un control o en un proyecto pues que ayude a cerrar ese gap que se puede tener dentro de la organización. Y por último, lo que nosotros no buscamos es que se desconfíe de la solidez de los modelos. Deberían ser bastante sólidos si tenemos el expertise suficiente y si estamos muy metidos en ello, ¿no? En preocuparnos cuáles son los outputs y revisarlos constantemente. Pero para eso, efectivamente, deberíamos tener una revisión exhaustiva que determine cuáles son las salidas del sistema, que si son las esperadas y si hay controles adecuados para monitorizar todo esto, porque, como ya he comentado, esto es vivo, evoluciona a través del tiempo, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que deberíamos plantearnos algunas preguntas, o las voy a comentar un poco a manera de reflexión, que deberíamos hacernos unas preguntas claves como cuál es el impacto potencial dentro de la IA en un modelo de mi negocio, en la cultura de mi organización, en mi estrategia y hasta en cómo el sector se está adaptando, porque ahí lo que vemos es que hay sectores donde una empresa lidera y las demás siguen, pero esa capacidad de innovación también va a ser una ventaja, es una ventaja competitiva ahora y el que esté al final pues va a llegar último y va a tener que adaptarse de otra forma para no perder el liderazgo. ¿Vale? También cómo se está respondiendo estratégicamente dentro de la organización. O sea, estamos preparados, estamos haciéndolo bien. No solo, aquí no hay solo tema, como decía anteriormente, no es solo la parte técnica. También hay otros roles adicionales que tenemos que ir gestionando dentro de la organización para lograr que todo esto se gestione de una forma articulada, que no sea solo un área haciendo algo, pero no se tiene el conocimiento, por cierto, también es muy importante porque tiene que circular. Si hablamos de una empresa en la que hay un área concreta haciendo Data Analytics o la parte de Data Science, perfecto, pero también nos ha pasado en algún otro proyecto que ya son muchas, por ejemplo, una matriz y luego muchas entidades. Por lo tanto, ese conocimiento que se genera desde cualquier punto o desde la matriz tiene que poder usarse o reutilizarse o hacer una gestión del conocimiento para poder agrupar todo ello y no perder tanto tiempo y no reinventar la rueda, como decimos por aquí, ¿vale? ¿Cómo utiliza la organización la tecnología de inteligencia artificial y nuevos conjuntos de datos? Es decir, esa pregunta va más por tema organizativo, lo que comentaba, modelo de gobierno, el modelo de riesgo asociado. Y cómo se está monitorizando todo ello desde los comités de organización, porque a veces lo que vemos es que está un poco desconectada la realidad de lo que hacen los equipos y lo que de verdad, las dificultades que pueden llegar a tener y cómo esto se está monitorizando desde un punto más global, como puede ser un comité dentro de la organización, y también trasladar esos riesgos, ¿no? Para que no haya ningún problema en ese sentido en el que comienzas una iniciativa o lanzas algo y tenga el soporte, el sponsorship, perdón, suficiente desde la dirección, pero a su vez también se conozca cuáles son ya los riesgos potenciales o si es una iniciativa que se puede calificar como iniciativa de riesgo alto, medio o bajo, ¿vale? Que eso también en nuestro caso es algo que estamos revisando debido a la regulación. Y luego una parte muy importante que comenté anteriormente es la estrategia del talento.
para reclutar y para retener personas que se pueden reconvertir o se pueden tener un reskilling, ¿vale? Dentro de la organización y que tengan las habilidades necesarias tanto para gestionar o para ejecutar proyectos, pero también para reclutar nuevo talento, que ahora lo que vemos es que existe una mayor rotación de la que existía normalmente en equipos de tecnología, porque el conocimiento está muy centralizado en determinados perfiles, en determinadas empresas. Y claro, al momento de competir con alguna otra empresa que sea, por ejemplo, una Big Tech y tal, si una organización quiere formar un equipo concreto, pues va a tener que hacer un esfuerzo significativo para retener sobre todo al talento necesario, ¿vale? Entonces, y también otra pregunta que yo lanzo abiertamente es si se ha hecho el challenge correcto desde los comités hacia la gerencia de cómo, para que ellos evalúen cómo la adopción impacta pues en términos financieros, cómo les impacta o cómo están lanzando las iniciativas de cara a saber el ROI, el retorno de inversión de esas iniciativas, ¿vale? Entonces, estas son preguntas que están encima de la mesa por ahora porque estamos tratándolas con los clientes, y esto lo que queremos es que refuerce la adopción de la tecnología de inteligencia artificial, ya que todo esto va mucho más allá del aspecto técnico, que el aspecto técnico, por lo menos aquí, sí que vemos que hay un tracking bastante grande en proyectos, en iniciativas, en cómo vemos la percepción de servicios como clientes, pero esto pues tiene que crecer de una forma estructurada, de una forma coherente, para que, por lo menos nosotros ahora con la regulación sí que nos vamos a ver sometidos a determinados criterios que tenemos que evaluar para ver si una iniciativa nuestra pues es la más adecuada. Así que por mi parte, muchas gracias. Eso era todo. Pues Gonzalo, si te parece... Sí. Ah, sí. Disculpadme, estaba silenciado. Bueno, voy a poner la cámara. Decidme si me veis más o menos bien, porque aquí la iluminación tampoco es especialmente buena. A ver. ¿Me veis? Sí, Gonzalo. Sí, se escucha bien. Fenomenal. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Dina, por la aproximación. Primero, permitidme que me presente también. Yo soy Gonzalo Domínguez, soy director en el departamento de Data Analytics. Trabajo con Miguel y con Dina en el mismo área. Y de los tres soy, bueno, no solo de los tres, posiblemente de todo el grupo de trabajo que somos en D&A, soy el que menos conocimiento tiene el sector bancario. Yo soy matemático, siempre he trabajado en empresas de software o en consultoras desde el ámbito más tecnológico, fundamentalmente en bancas seguros, también en alguna petrolera, alguna energética, pero yo siempre he estado en proyectos más relacionados con la tecnología, con las tuberías, con lo que hay por debajo de todo lo que han estado contando Miguel y Dina. Lo que quería compartir con vosotros es un poco mi visión de lo que estamos percibiendo estos últimos años en el sector, desde un ámbito tecnológico, y cómo la tecnología está siendo la palanca que permite llevar a cabo este tipo de proyectos, este tipo de nuevas aproximaciones mucho más eficientes a problemas anteriores. De hecho, en los últimos años hay un concepto que seguramente habréis oído muchísimo, el concepto de digitalización. Al menos en España, y me consta que fuera de España, en otros países también, en algunos de los que yo he trabajado también personalmente, la banca está buscando medios de ser mucho más eficiente, de eficientar sus procesos. Y para ello empezó llevándose determinadas operaciones, determinados procesos de negocio a canales digitales, simplemente porque eran más baratos, más eficientes y permitían mantener un contacto con el cliente. Vi un estudio ayer de que en España, y creo que lo extendían prácticamente a toda Europa, entre un 50 y un 70% de los clientes ya operan de forma mayoritaria por estos canales digitales. Se espera que en los próximos 2 años se alcance cifras por encima del 80%. Todo esto está muy bien, es fantástico, pero
Esto trae por sí, trae detrás una serie de consecuencias. Trae que se está aproximando un nuevo cliente a la banca, un nuevo cliente que al utilizar determinados medios y estar acostumbrado a ciertos canales y a ciertas prácticas, no solamente por la banca, sino por lo que vive en su día a día, exige otro tipo de relación con el banco, exige unos productos distintos, exige una rapidez en su relación y sus operaciones con el banco, exige una serie de cosas absolutamente distintas. Eso está llevando a nuestros clientes, en lo que yo estoy al menos percibiendo, a tener que cambiar ciertas formas de actuar y ciertos paradigmas de trabajo. Y esto da cabida, da pie a que entre en todo este abanico de nuevas tecnologías que hemos estado viendo, desde las que os ha comentado Miguel en temas de pagos como blockchain, a todos los temas de inteligencia artificial. La banca siempre fue pionera en el uso de modelos de machine learning, de modelos de predicción, pero se están cada vez sofisticando más porque tienen que tener un rendimiento mejor y dar respuesta más deprisa. Todo eso al final son temas funcionales, son temas de negocio. Pero, ¿realmente esto es posible o no es posible? Lo que estamos viendo es que la maquinaria, la sala de máquinas que realmente soporta que estos transatlánticos avancen y de esta forma, tiene que ver con la forma en que ahora mismo se está trabajando desde el punto de vista de infraestructura. Y aquí es donde entra en juego el concepto de cloud computing. Todos habéis oído hablar seguro de cloud computing, de computación en la nube, de este tipo de conceptos. Para mí este está siendo uno de los grandes motores, insisto, no de los motores de negocio, sino de los motores que soportan que esas prácticas de negocio se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Os voy a contar ejemplos de proyectos en los que yo personalmente he tenido que llevar, que liderar en los últimos 4 o 5 años en entidades bancarias y cómo, en el fondo, la adopción de paradigma cloud ha sido realmente el motor que les ha permitido llevarlo a cabo. El primero fue un proyecto de una filial digital de un banco muy grande español, de uno de los dos más grandes, y no puedo deciros más. Pero esta filial digital se planteaba como un retailer. Decía, nosotros en el fondo somos un banco, pero queremos actuar como un retailer. ¿Qué significa eso? Queremos sacar productos muy rápido. Queremos diseñar productos, microproductos, productos para nichos pequeños de cliente. No tener 3, 4 saving accounts y 3 o 4 tipos de hipoteca. Queremos sacar productos, entre comillas, ellos los denominaban low cost, de forma que podamos diseñar productos rápido, sacarlos al mercado rápido y, lo más importante, si esos productos no funcionan, retirarlos del mercado rápido y rediseñarlos. Este tipo de aproximación al mercado es absolutamente inviable con los sistemas tradicionales. La banca de forma tradicional siempre ha utilizado la infraestructura, lo que es el hardware, las comunicaciones, el software, todas estas cosas, lo que llamamos on-premise. Construía sus propios data centers, hacía unas inversiones tremendas, y ahí estamos hablando ya de lo que es puro OPEX, de inversión pura y dura, en compra de máquinas, en compra de hardware, aprovechando economías de escala, con proveedores y todo lo que tú quieras, pero al final haciendo unas inversiones tremendas upfront para poder dar respuesta a sus necesidades tecnológicas. Y eso al final tiene una capacidad finita. Y a medida que todo este mundo digital iba evolucionando, va generando cada vez más y más información, queremos linkar no solamente, queremos enlazar la identidad de nuestro cliente con su identidad digital, y eso hay proveedores que te lo permiten hacer para entender sus momentos de vida y demás y poder diseñar esos productos que necesitamos. Esa infraestructura tradicional que tengo en mi data center y que yo gestiono, se queda pequeña y no es capaz de dar respuesta. Este cliente, este proyecto concretamente, la única solución viable, la única solución posible era llevarnos a una computación en nube. Una computación en nube en la que los recursos son virtualmente infinitos, en el sentido de que no lo son, obviamente, pero siempre van a ser muchísimo más de lo que necesitamos. Y más importante, desde un punto de vista de eficiencia, nos permiten un pago por uso. Ya no vamos a un OPEX, sino ya vamos a un CAPEX. Ya gastamos. Y segundo, gastamos por uso. Enciendo y apago máquinas a medida que lo necesito, con lo cual no gasto más allá de lo que me hace falta. Aquí nos encontramos también con algunos problemas. La computación en nube o el cloud tiene ciertas ventajas, tiene muchas ventajas de hecho, especialmente si vamos a proveedores de cloud pública, como son los que podéis conocer,
Amazon, Azure, Google, todo este tipo de proveedores de cloud pública a los que cualquiera de vosotros puede acceder con una tarjeta de crédito o, bueno, hay servicios que se dan de forma gratuita. Este tipo de proveedores proporcionan muchísimas ventajas, pero a cambio también hay cosas que tienen su lado oscuro. Sobre todo, los reguladores, y yo personalmente me choqué con el regulador español, el llevarse datos a un sistema de almacenamiento fuera del banco, datos personales, datos financieros y todo tipo de datos, incluso fuera de España, no les hacía muchísima gracia. Concretamente, al regulador español, al Banco de España, lo que peor le sonaba era: si vas a llevarte datos personales, me preocupa. Si vas a llevarte posiciones financieras, datos financieros, me preocupa. Pero que te lleves los dos y en caso de fuga alguien pueda relacionar datos personales con datos financieros, eso me preocupa muchísimo. Que haya una fuga de información, cosa que en el cloud realmente es muy complicada, pero que se produzca una fuga de información y se sepa que una determinada persona, una determinada entidad es cliente de mi banco, es un problema. Pero que se sepa que esa persona o esa entidad es cliente de mi banco y tiene estas posiciones, como os imaginéis, eso puede resultar muy doloroso. Ahí tuvimos que hacer un ejercicio tremendo de encriptación de datos, de anonimización, de segregación de funciones y demás. Pero al final ese proyecto está hoy día en producción y es el primer banco, en España al menos, y en su momento lo era en Europa, que tiene el 100% de sus sistemas basados en la nube, con unos ahorros de costes tremendos. Y lo más importante, con unos tiempos de desarrollo y de innovación elevadísimos en comparación. Porque ese es el otro punto. Estas nuevas tecnologías requieren innovación. Cuando aparece un nuevo paradigma tecnológico, llámalo blockchain, llámalo IA, llámalo como quieras, la curva de adopción, desde que se empiezan a escribir papers, desde que la Universidad de Stanford genera un algoritmo, lo que sea, hasta que ese algoritmo es adoptado de forma general por una entidad, y más las entidades financieras que sabemos que son conservadoras per se, es lógico, trabajan con dinero, no pueden arriesgarse demasiado. Esa curva requiere conocer, requiere entrenar y sobre todo requiere hacer pruebas de concepto, requiere hacer pequeños casos. Eso es otro punto en el cual la computación tradicional de tengo todo en mi casa suponía un problema. En otro proyecto que estuve trabajando, generamos una plataforma analítica para poder testear casos de uso, para poder testear nuevos paradigmas tecnológicos y determinar si traían o no retorno de inversión. Si eso lo tienes que hacer en tu forma tradicional de trabajar, y sobre todo en entidades muy grandes, tienes que pasar por solicitar servidores. Oye, quiero probar, en mi caso fue Azure, quiero probar Azure Machine Learning. Necesito instalarlo en alguna parte. Necesito comunicaciones, necesito permisos, necesito usuarios, necesito que alguien me cargue datos. Necesito. Esos necesitos en entidades grandes, los que posiblemente algunos lo conozcáis y los que no lo conoceréis, significa procesos, significa aprobaciones presupuestarias, significa tiempo. Tiempo que en muchas ocasiones no tenemos o no queremos perder en eso. Este es otro punto donde la computación en cloud te proporciona tremendas ventajas. La provisión de la infraestructura que necesitas para esas pruebas de concepto puede ser de minutos. Si trabajas con servicios gestionados de estos proveedores, por ejemplo, Azure Machine Learning o con Google con TensorFlow o cualquiera de estas cosas, la provisión es cuestión de minutos. Levantar la potencia de computación y la potencia de almacenamiento que requieres no se tarda. Es decir, la infraestructura, las comunicaciones dejan de ser un problema. Simplemente tengo que pagar por su uso. Si tengo presupuesto para hacer el caso de uso, lo que no me tengo que preocupar es de los tiempos. Eso es una cosa de verdad tremendamente importante. Y en este otro cliente que os cuento, desarrollamos una plataforma analítica sobre Azure en la que estandarizamos ciertas cargas de datos, pero automatizamos en media hora, puedes tener desplegados un sandbox analítico o un sandbox con las capacidades que necesites. En plan marketplace, tú entras y dices, necesito un servidor de este tamaño, esta capacidad de almacenamiento y además necesito Machine Learning, Azure Machine Learning, que me proporciona esto y esto. Lo aceptas,
pasa por unas aprobaciones que nunca llevan más de un día y lo tienes desplegado. De esa forma damos paso a la innovación. La gente puede tener esos sandboxes sin riesgo donde con datos en ocasiones anonimizados, dependiendo del caso de uso, o en ocasiones reales con determinados permisos, eres capaz de probar, eres capaz de trabajar con cosas nuevas y determinar o detectar si eso que estás analizando tiene retorno de inversión o no. Haces una pequeña prueba y a partir de ella el caso escalará o no escalará. Pero al final, la computación en cloud, lo que he visto que proporciona son, por un lado, eficiencias en ahorro de costes y por otro lado, elimina esas barreras a la innovación, a las pruebas de concepto, a jugar con cosas nuevas. También tiene, como os digo, su lado no oscuro, sino sus cons. Tiene sus pros y tiene sus cons. Y sus cons suelen venir, como ya os he adelantado, generalmente del lado del regulador. Los reguladores suelen ir siempre un paso por detrás y en muchas ocasiones ni siquiera tienen un libro blanco de prácticas o tienen una normativa sobre cómo tienes que trabajar con el cloud. Más bien es al revés. En el caso de Banco España, por ejemplo, no tiene una normativa cloud. Tú dices lo que vas a hacer, dices, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer cargas de datos de esa tipología, voy a hacer esta explotación, los voy a encriptar de esta forma, este va a ser mi modelo de accesos, etc. Y él te dice, estoy conforme, disconforme o no disconforme. Nunca te dice apto, te dice disconforme o no disconforme. Pero tienes tú que convencerle. Entonces, una vez superadas estas barreras del regulador, y ya las hemos superado afortunadamente porque ya hay casos en los que, como os he dicho, se han desplegado y están en producción y sirven como jurisprudencia, la computación en cloud o el cloud computing es una de las tendencias que va a ser imparable en los próximos 2-3 años, porque además el sector bancario es de los que más ha tardado en adoptarlo, fundamentalmente por lo que os he dicho, porque es un sector muy regulado y el regulador siempre espera a ver qué pasa en otros sectores o en otros ámbitos antes de decidirse a regular este tipo de prácticas. Y poco más que añadir sin meterme en detalles muy técnicos que creo que no es el objetivo. Simplemente quedaos con que cualquiera que sea vuestro ámbito futuro de trabajo, tarde o temprano, para llevar a cabo el tipo de proyectos o el tipo de iniciativa que se queráis llevar, vais a tener que recurrir a la tecnología y una de ellas, sin duda, va a ser la computación en cloud. Muchísimas gracias y si tenéis cualquier pregunta. Pues mira, Gonzalo, tenemos alguna aquí en el chat y las vamos a ir Venga. lanzando, ¿vale? Nos comenta Antonio, dice, ¿qué pasa cuando un porcentaje que no fue medido en riesgos o fue mal mitigado al utilizar IoT y cloud computing de sobremanera y sucede algo como lo que sucedió ayer el día de ayer con Facebook? O sea, estamos hablando de, bueno, cómo mitigamos o cuáles son los planes de contingencia que se pueden activar en cloud o en IoT y poniendo Vale. de relevancia eventos como el de ayer de Facebook. Sí. Bueno, para los que no lo sepáis el contexto, bueno, cuéntalo tú, ¿no, Gonzalo? No, Yo no, creo que... no os cuento, no os preocupéis, sí, os doy mi opinión. Lo poco que he visto ayer del incidente ayer de Facebook, una de las razones que se esgrime como más probable es el error humano. Es que se ha subido código a producción que no debería ser subido. Una de las formas de mitigar eso, y de hecho lo hacemos en todos los proyectos, es, independientemente además esto de que sea cloud computing o sea on-premise, simplemente en cloud computing es a mayor escala, pero el problema es el mismo. Evitamos, y de hecho, en los bancos en los que yo estoy trabajando en España, estoy trabajando fundamentalmente en el Santander, pero he trabajado en BBVA, he trabajado en SEBI, en pequeñas cajas de ahorros de la Caixa en España. Por definición, está prohibido el despliegue en producción de código de forma, digamos, manual. Para poder desplegar un código en producción, tienes que pasar por varios entornos. Pasas por un entorno de desarrollo, pasas por un entorno de integración o test, pasas por un entorno de preproducción y pasas por un entorno de producción. Y todo eso va con un ciclo automatizado. De eso podemos hablar horas, pero hay una disciplina del software que se llama el ALM o el Software Lifecycle Management, y hay herramientas en el mercado, la más conocida es Jenkins, pero hay herramientas en el mercado que se encargan de orquestar esos pasos. Y ojo, esos pasos no avanzan
si el software no ha pasado una serie de pruebas unitarias, es decir, que per se lo que vas a desplegar funciona, y luego una serie de pruebas de integración. Y es que, hablando mal y pronto, que no rompe nada. Lo de ayer, a mí me sonó muy raro la explicación que han dado. Ha debido ser algo más raro porque ese tipo de cosas están. Y luego, aparte, otra forma de mitigar caídas que la banca lleva haciendo muchísimos años son los planes de disaster recovery y de respaldo. Aquí siempre distingues entre lo que son operaciones críticas y los que no lo son. Es decir, cosas que, entre comillas, se pueden caer durante 5 horas y no pasa nada. Por ejemplo, un informe, un sistema, una base de datos que esté dando servicio a un determinado informe, bueno, se determina si ese informe es crítico o no. Si no es crítico, no pasa nada, se puede caer y se recuperan. Pero para todo lo que es crítico, siempre existen centros de respaldo. Y eso es tremendamente más sencillo cuando trabajas con cloud computing, porque trabajas con un concepto que ellos denominan zonas de disponibilidad. Con lo cual, tú tienes tu operación en una zona de disponibilidad, puede ser, en el caso de Amazon, Virginia, y tienes respaldos en otras áreas de disponibilidad que están siempre alejadas por varios cientos de kilómetros y conectadas por fibras de alta latencia, de baja latencia, perdón. Con lo cual, si eso se cae, tú puedes decir que automáticamente se levante otro centro de respaldo y continúe funcionando. Te quiero decir, hay muchas formas de evitarlo y cuando comentaba que el regulador ponía pegas, una de las razones, una de las cosas que tienes que explicarle es cómo vas a garantizar la continuidad del negocio, que es justamente lo que estabas preguntando. ¿Cómo vas a garantizar que eso no se cae? Y eso cuesta dinero, obviamente, porque mantener levantadas dos data centers, dos zonas de disponibilidad, copiando datos entre ellas para que si una se cae se levante la otra, todo eso cuesta dinero y tienes que optimizarlo. Pero existen mecanismos y en los proyectos los tenemos que aplicar. Y los aplicamos. Y pues por seguir con el tema cloud, ¿vale? Y luego ya pasamos a las partes de negocio y de pagos que también han salido preguntas. Nos pregunta José Nogueira, dice, en el contexto europeo, ¿cuál es la posición de las empresas españolas adoptando cloud? Pues hay de todo, pero ateniéndonos al sector financiero, que creo que es el que más nos interesa a todos, de momento la adopción del cloud está siendo prácticamente unánime en todas las entidades. De momento están arrancando con sistemas, llamémosle, secundarios. Es decir, estos sandbox que te digo de innovación, por un lado, y por otro lado, aplicaciones no core, aplicaciones no transaccionales. Por ejemplo, están arrancando los sistemas de gestión de clientes, los sistemas CRM, están arrancando todos los sistemas que tienen que ver con investigación comercial, con modelización, con inteligencia artificial. Todo eso se está llevando al cloud porque es mucho más rápido y te da mucha más potencia de cómputo. Lo que todavía no están entrando, excepto una entidad que yo conozca, es llevarse sus core system, llevarse sus transaccionales, donde realmente los clientes operan a la nube. Eso en el sector financiero. De eso ya te digo, solamente conozco una que se lo está llevando. El resto todavía eso prefieren mantenerlo en casa, pero no por cuestiones legales o algo así, sino porque llevan inversiones de hace 30, 40 años en sistemas mainframe y mover eso no es sencillo. Son proyectos muy costosos. Entonces, de momento están siendo ahí un poquito más conservadores. Y fuera del ámbito bancario, ya con eso termino, fuera del ámbito financiero, la adopción del cloud está siendo tremenda. Hay una disciplina en la que trabajamos muchas compañías, que es el asesoramiento en el Journey to Cloud, en cómo llevarte tus sistemas a la nube, qué llevarte y qué mantener en tu casa. Y es rarísimo ahora mismo que una compañía no esté trabajando en cloud. Las no reguladas van directas porque los ahorros en costes son dramáticos y las compañías más reguladas al paso que marca el regulador. Vale, gracias Gonzalo. Pues si te parece vamos a la parte de las preguntas de pagos. Nos preguntaba Rubén Tapia, dice, ¿hacia dónde va la tokenización en términos de seguridad de los pagos? ¿No? Dice, si bien hoy es necesaria, está siendo muy poco ágil en los procesos habituales. Pues yo te puedo comentar aquí algo, ¿no, Gonzalo? Pues estamos viendo dos drivers en cuanto a la seguridad en los pagos.
por un lado hay un driver regulatorio, hay un driver en el que pues, nosotros desde Europa estamos viendo pues, que principalmente el Banco Central Europeo está dictando normativas pues, similares a PSD2 o a SecurePay, en el que te pide procesos de autenticación muy robustos para el lanzamiento y servicios de iniciación de pagos, ¿no? Eso de cara a lo que viene siendo la parte de interacción con el usuario. Y aquí cada vez las compañías están buscando formas más innovadoras de aprovechar las ventajas que ofrece esa regulación. Es decir, cuando entraron en esas regulaciones, pues con perdón, todo era muy engorroso, ¿no? Hacer una transferencia, tenías que tener una tarjeta de coordenadas, te mandaban un código al móvil, si estabas en un sitio en el que no tenía cobertura, te caducaba a los 60 segundos, es decir, tenía un componente de seguridad importante, pero la usabilidad quedaba un poco en detrimento, ¿no? Y cada vez se han ido desarrollando pues soluciones un poco más innovadoras que entran dentro del marco de la regulación que permiten que eso vaya más hacia adelante, ¿no? Luego está el componente de autorización o de iniciación de pagos vía dispositivos, ¿no? El componente, vamos a llamarlo, pagos iniciados vía IoT, por así decirlo, ¿no? Pues digamos, los dash buttons de Amazon, o que tú tengas un sensor dentro del coche por el cual pases a través del drive-thru de un Domino's Pizza y te cargue automáticamente la pizza a través de una tarjeta que esté asociado al coche. Ahí estamos viendo ciertas barreras a nivel del regulador para ver lo que de verdad se puede adoptar o no, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que tendrá que ir de la mano la innovación tecnológica con lo que permita el regulador, igual que ha dicho Gonzalo con la parte cloud, ¿no? Los requerimientos de robustez y de resiliencia que se le exige a ciertos sistemas bancarios que son muy core, que forman parte del negocio, siempre van a ir un paso por detrás a la hora de adoptar esto. No porque se dejen llevar, sino porque tienen que estar muy seguros de la tecnología y de que va a funcionar 24/7, ¿no? Si os parece, paso a la última pregunta, a la de José Nogueira. Nos decía, oye, perdón, Luis Pineda, al integrarse las nuevas fintech en soluciones de pago internacionales, ¿qué opinan respecto al futuro del negocio de cambios en los bancos? Vale, aquí creo que negocio de cambios, entiendo que te refieres al tema de cambios de divisa, ¿no? Pues fijaros que aquí han salido varias opciones. Comentábamos antes el ejemplo de TransferWise, ¿no? Lo que hace TransferWise es abrir cuentas en los diferentes países y hacer una liquidación neta al final del día, aprovechando los movimientos en los diferentes corredores, ¿no? Este modelo que tiene TransferWise lo están adoptando bancos con presencia más global, como el que os comentaba antes, ¿no? De PagoNext. Se están formando estas plataformas globales que permiten operar de forma más eficiente estos corredores, ¿no? Em, Cuando tú tienes un tipo de cambio entre, digamos, un banco X en España y un banco Y en Estados Unidos, ambos del mismo grupo, los costes operativos asociados al tipo de cambio se reducen mucho, principalmente porque el riesgo al final es intragrupo, el riesgo queda en casa, por así decirlo. Y eso hace que esas plataformas globales tengan una ventaja competitiva respecto al resto. Una ventaja competitiva que no podemos obviar que las fintech pueden tener si son los primeros que llegan, pero no pueden sostener si no son capaces de presentar economías de escala. Entonces, en ese sentido, yo veía dos negocios separados. Veía negocio como el de TransferWise, que está muy orientado a particulares, en el que ya están establecidos, y veo que va a ser difícil desbancarlos hasta que llegue la siguiente ola de innovación. Y luego veo otro foco en el mundo de las empresas, en el mundo de la financiación, en el que los bancos globales, pues poníamos el ejemplo, ¿no? de HSBC o de Grupo Santander o de BBVA, aprovechando esa presencia internacional que eh, tienen mucha ventaja competitiva en cuanto a economías de escala y economías de alcance. Y creo que tienen las de ganar en ese sentido.
Vale, si bien. no, Sí, si no sí, me equivoco, son las 9. Ah, perdón, sí. Sí, sí, me permites, tengo un montonal de preguntas, pero el tiempo no nos da. Si me permites, nada más hacer las que pueden tener una respuesta más rápida. Sí. La primera es, entendiendo, hay dos contextos de esta conversación. El contexto de la analítica de datos en la empresa en general, que es un universo maravilloso y en el que todavía estamos, diría yo, virtualmente en pañales a nivel global. ¿A cuánto tiempo estamos de que esto esté en casa en todas las empresas? Es decir, la persona que venga y ponga una pequeña o microempresa tenga acceso a esta tecnología día cero en la apertura de su compañía. Gonzalo, Bueno, no sé si quieres. Sí. sí, yo te contesto. Esa es una de las grandes ventajas que aporta el cloud. Y por eso casi todas no, prácticamente el 100% de las startups nunca trabajan con sistemas on-premise, trabajan sobre cloud. Precisamente por eso, los proveedores de nube pública, los Amazon, Google, etcétera, ya manejan un concepto que son los managed service, los servicios gestionados. Entre esos servicios gestionados, todos te proporcionan una batería de herramientas analíticas muy potentes. Google tiene una que es TensorFlow, con la que he trabajado y que es tremenda, es tremendamente potente. Azure tiene las suyas y Amazon también. Todas ellas te lo dan, con lo cual la barrera de entrada no va a ser tecnológica. La barrera de entrada para disponibilizarte esas tecnologías las tienes. Simplemente las tienes en el momento en que tengas datos. Luego ya necesitas, que también lo ha comentado Dina, los perfiles adecuados para explotarlas, etcétera. Pero ahora mismo, con la competición en cloud, no hay barrera de entrada para poder utilizar esas tecnologías. Muy bien. Por el tiempo, yo creo que las demás se las podemos hacer llegar. Les quiero agradecer a nombre del IAT Bursátil México, Dina, Miguel, Gonzalo. La verdad es que esta es una introducción a un universo que para muchos de nosotros puede ser ajeno, sin duda, tanto en el tema financiero como en el tema empresarial en general. Los que estamos en el mundo o en el gremio bursátil no dominamos estas materias y tanto como tú decías, yo puedo ser el más ajeno a lo financiero, nosotros seguimos trabajando y en la experiencia te lo digo, he colaborado con casas de inversiones que tienen sistemas, como narrabas en la ponencia, verdaderamente arcaicos. Parece increíble, pero todo sigue pendiendo de servidores físicos gigantes en cuartos que se tienen que enfriar. Y ahora la gran preocupación de las direcciones generales en banca de inversión es cómo diablos convierto eso a lo que está hoy, digo acá, porque llega alguien con una fintech, una startup y se está comiendo el mercado por esa evolución. Creo que es una gran lección para aprender, es una gran introducción para entender que este es el mañana, que ya está aquí hoy y que todos deberíamos formar parte de eso. De nuevo, muchísimas gracias a los tres por la ponencia, verdaderamente interesante. Gracias a los participantes que nos acompañaron el día de hoy a la segunda sesión de este simposio. Recordemos que mañana tendremos a Jesús Mandomingo de Dentos para hablar de finanzas sostenibles y a Víctor Fernández, profesor del IAT Bursátil México, para hablar de sesgos cognitivos en la dirección y el liderazgo. Yo creo que esto, unido un poco a lo que ustedes platicaban de cómo se puede permear el sesgo en un algoritmo, esta ponencia, en particular la de Víctor, conecta con lo que ustedes han dicho hoy. Es una buena ventana a entender que todos tenemos una carga de sesgos y el primer paso es comprenderla. No se la pierdan, nos vemos aquí mañana. De nuevo, a nuestros ponentes de hoy, muchas gracias y gracias a todos los invitados. Que tengan buen día.